Si de pronto entonces, acuérdense de enviarlo en el lugar correspondiente. Cuando hoy me dicen, pues es que con tanta cosa uno se le puede olvidar, ¿vale? Bueno, Ahora revisamos, ahora revisamos. Entonces, nosotros estamos aquí en la parte de terminando nuestro documento, haciendo el ejercicio de argumentación desde lo expositivo y argumentativo, lo que ocurre pues en la universidad, no solamente para escribir textos académicos, sino también en la forma de otras modalidades de argumentación, ¿no? Porque yo podría hablar de otras modalidades. Entonces es importante de pronto resaltar el hecho de trabajar la argumentación como un elemento fundamental para la vida universitaria. Entonces, algunos autores dicen que es una modalidad, digamos, de habilidad discursiva que permite no solamente en lo académico, sino en lo ciudadano, ¿no? Como el texto que está haciendo nuestro compañero Rosero, que tiene que ver con una actualidad y con una situación, digamos, colombiana en el marco de lo que sucede. Entonces, ahí él no solamente está ejerciendo una habilidad discursiva en términos de lo académico, allá de temas fundamentales o las que ve en la carrera, sino que también entra en una dimensión del ciudadano. O sea, puede ser un texto que podría convertirse después en una posibilidad. Sirve pues para, digamos, un fundamento para defender ciertos aspectos en los cuales nosotros consideremos se están violando los derechos, pues todo lo que se hace permanentemente dentro de la vida, digamos, política de esa argumentación, ¿no? Entonces, digamos que no es algo que esté independiente de nosotros. No obstante, este reconocimiento como una forma de pensar y actuar en democracia, los estudiantes revelan desconocimiento de este orden discursivo. Digamos que es lo que en algunos casos dicen los profesores con relación a la escritura o con relación a la entrega de documentos específicos. ¿Sí? Bueno, este tipo de texto, pues que es expositivo y argumentativo, supone que nosotros estamos trabajando algo polémico, pero polémico ¿en qué sentido en el caso nuestro? Pues de un tema que nosotros consideramos que se puede revisar desde el área del conocimiento, ¿sí? Y puede ser problemático en la medida en que se puedan encontrar los argumentos adecuados, ¿sí? Y que podríamos también hacer el ejercicio de encontrar contraargumentos, ¿no? Lógicamente hasta allá no alcanzamos a llegar, porque primero hay que diseñar todas las formas de escritura para no hacer un texto eh, que sale de la nada, sino que tiene un proceso. Entonces, las ideas sobre el significado del ensayo, fundamentalmente, desde el punto de vista del curso y de la universidad, pues nos interesa que cada uno de nosotros, a través de la escritura, pueda encontrar su propia voz, pero esa voz no es solamente para decir cualquier cosa, sino que esa argumentación esté tomada de voces de autoridad, ¿sí? Que sería lo fundamental. Entonces Rodari dice que la palabra pues sirve para que no seamos esclavos, o sea, para poder manifestar las opiniones, las ideas, los, las ideas controversiales, los argumentos de las temáticas, todo eso permite hacer ese desarrollo. Bueno, entonces ya estaríamos en la parte de, bueno, dijimos introducción, cuerpo. En la introducción mostramos tema, contexto, hipótesis y desarrollo que vamos a hacer en el ensayo. En el cuerpo, como estamos trabajando argumentación académica, ella va a ser la fuerza de la argumentación del documento, porque yo he revisado textos, porque he leído que los autores manifiestan esto, lo otro. Entonces, esa parte del cuerpo es la que decide, en cierta forma, si el autor
del documento está siendo serio con lo que está diciendo y no está emitiendo juicios de valor sin ningún sentido. Ahí cambia, y vuelvo y lo repito, y creo que lo he dicho muchas veces, el ensayo aquel de antes, que es diga cualquier cosa, es mi opinión, ¿sí? Pero sin ninguna sustentación. Pues en el término de lo académico, universitario, nos exigen esa mirada diferente. Entonces, concluye uniendo el último párrafo al primero, repitiendo puede ser una palabra o un sintagma que usted haya utilizado al principio. Concluya con una oración compuesta, o sea, ya esto sería como la forma de escritura, ¿cierto? Fundamental. Entonces, yo puedo usar algunas palabras que reiteren lo que quiero decir. También puedo usar una oración compuesta que pueda ayudar el efecto de lo que estoy manifestando, y puedo concluir con una oración compuesta. Tales oraciones pueden dar sentido o equilibrio al documento. ¿Sí? La oración compuesta podría ser nuestra propia frase temática. ¿Sí? ¿Qué hace la conclusión? ¿Para qué sirve en un texto esta parte? Pues digamos que trae el recuento, ¿sí? Por eso le llamamos retrospectivo. Retoma todo lo más sobresaliente que hemos intentado desarrollar en nuestro texto. Propone una visión en proyección, remite al lector a que pueda sacar sus propias conclusiones, y también podríamos pensar en la última proposición como la síntesis, ¿no? De lo que se ha venido trabajando. Ese sería como de manera fundamental por qué existe una conclusión. Entonces, siempre el texto académico, la mayoría de los textos académicos tienen una estructura. Y esa estructura uno la tiene que tener clara a la hora de escribir. ¿Por qué? Pues porque si usted está haciendo una conclusión en la introducción o si está haciendo un cuerpo en la conclusión, entonces es una confusión, digamos, en términos de la organización lógica del discurso. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que tenerlo claro, pues poco a poco en la escritura. Algunos autores dicen que pretende ser una síntesis, ¿sí? Pues en el caso nuestro es proporcional al documento que estamos escribiendo. O sea, si escribimos 3 proposiciones de introducción, 3 de cuerpo, tendríamos 3 de conclusión. ¿Sí? Entonces, se puede escribir uno, al final yo puedo exponer pues mi interés sobre el tema como una parte de reflexión, ¿cierto? Y de lo que yo he tratado de entender y lo que he aprendido en cierta forma. ¿Sí? Dice la teoría que no se añade nueva información. Ojo que las proposiciones van a estar ligadas a lo que ya nosotros hemos venido trabajando. Entonces, repetir todo lo que ya has dicho con menos palabras, no se presentan nuevos argumentos, mostrar poca confianza, ser redundante e incoherente con el asunto, ¿no? Recuerden que ya para eso planificamos. Planificamos cuál es nuestra tesis o nuestra hipótesis, como la llamamos nosotros, para ese elemento tenerlo en cuenta a la hora de la terminación de nuestra conclusión, ¿cierto? Entonces, para conclusión, y ustedes recuerden que tienen los conectores. Entonces pueden buscar el conector que más se acerque a lo que ustedes quieren decir y debe iniciar en el primer párrafo. ¿Sí? Es un conector de cierre. En conclusión, ¿sí? Reconfirmación de la postura. O sea, yo tengo una postura con respecto a mi tesis y la he argumentado a través de ¿qué? De las voces de autoridad y lo que tengo en el cuerpo. ¿Sí? Y que va a aparecer también en la introducción. Sintetizo todos esos argumentos que yo he usado. O sea, ahí viene como una especie de resumen. Entonces tendríamos párrafo número 1, reconfirmo, aquí sería la proposición de reconfirmar la postura. Párrafo número 2, sintetizo los argumentos y cierro como una especie de reflexión. Ya puede ser incluir reflexión, recapitulo
y recomiendo. ¿Sí? Esas serían las 3 proposiciones que irían en nuestro plan de escritura referentes a lo que tiene que ver con conclusión. ¿Sí? Entonces, repasamos los puntos principales. Enfatizamos la importancia de lo que se quiere exponer o argumentar. Retomar el resultado y la repercusión concisa que deja esa idea central. Se motiva para seguir trabajando sobre el tema porque digamos que el cierre no quiere decir que nosotros ya no vamos a volver a pensar en el tema. O sea, dicen los autores que estudian el ensayo que una conclusión de un ensayo no es un cierre total, sino que es posible que usted siga escribiendo sobre ese tema, ¿no? Entonces no está dicha la última palabra. Invitar a realizar la siguiente acción por medio de sugerencias. Pero uno puede sugerir, recapitularizar, todo eso que les decía yo. Esta sería como la bibliografía que se trabaja pues desde el concepto de conclusión, ¿sí? Que sería lo que nosotros hemos venido trabajando. Y este que sería el documento que nosotros queremos resaltar para los que de pronto se les ha olvidado, ¿sí? Miremos un poco de historia del proceso. ¿Sí? Recuerde que hemos trabajado con la metodología por proyecto de escritura de textos académicos en la universidad. Esto significa que el denominado trabajo final se ha venido construyendo durante el semestre de nuestro curso. ¿Sí? Eso sería. O sea, que no es hecho al final, sino como un proceso. Eso espero que lo entiendan muy bien, que hay una diferencia entre los trabajos finales que hay veces se entregan en las asignaturas de un día para otro, que no reciben ninguna retroalimentación, que se saca solamente una nota y nunca se recibe el por qué está bien escrito o no. ¿Sí? Ahí estamos trabajando una metodología totalmente diferente. Por ello, lo entregado hasta ahora en el proceso, más o menos yo contaría con la primera pregunta que nos hicimos, por ahí unos 5 planes de escritura, pues que los más robustos son los últimos, y eso implica ya que es el resultado de todo el trabajo que ustedes han venido elaborando. No sé si ustedes sienten la misma sensación que yo veo cuando veo ya un documento mucho más elaborado, pues a uno le da alegría ver que ya hay una condensación más adecuada de escritura, ¿sí? Pues a ustedes me imagino que les debe dar esa posibilidad. Yo como lectora lo veo allí y me parece importante. Entonces no seguimos los pasos y somos conscientes de que en nuestra propuesta podremos entender el significado de escritura en los ámbitos académicos, era que lo que yo les estaba hablando allí. Entonces, planificar es lo que hemos hecho nosotros, qué, cómo y para qué estamos escribiendo. Revisar qué es lo que permanentemente hacemos, ya que esos ajustes de puntuación, de escritura, de sintaxis, son muy importantes que ustedes los tengan presente para su propio proceso escritural. No solamente porque la profesora los lee, los califica o los resalta, sino que fundamentalmente es para el escritor, esa parte. Y la reescritura, pues también resalto aquí que habíamos hablado que reescribir, no entregar textos de una vez y para siempre, como si los textos se hicieran de un día para otro, sin lograr una planificación adecuada. ¿Sí? Esa reescritura y ya entrega final, ¿sí? O sea, la revisión. La revisión lleva a una reescritura y posiblemente ya un texto fundamental. Hicimos énfasis entre el tema, ¿sí? La diferencia entre tema y problema, y ustedes ya lo han hecho en sus propios documentos, y aquí solamente lo traigo como referencia para no olvidarlo para otros momentos de sus documentos a través de un ejemplo, ¿sí?
Si se dan cuenta, aquí estaría el tema, el problema es el conflicto de opiniones que plantea acerca del tema. Así, por ejemplo, un tema puede ser la libertad del ser humano y un problema relativo a él. La pregunta sobre si se puede considerarse al ser humano libre en la definición de su conducta o si está determinado por factores ajenos a su propia voluntad. Entonces ahí estaría pues abocándose al tema. Planteamiento del problema. Sobre un mismo tema suele haber diversos puntos de vista. ¿Sí? Entonces, discriminar cuáles son esos puntos de vista, ponerlos en relación, intención unos con otros, descubrir en qué se oponen o contradicen es la estrategia para plantear un problema. ¿Sí? Es el núcleo, digamos. Aquí hay un ejemplo de tema específico. Creo que nosotros ya lo habíamos abordado, pero como estamos cerrando, pues vuelvo y hago énfasis en aquellos puntos necesarios. Entonces nosotros estaríamos en el proceso de las partes, vimos introducción, vimos cuerpo y estamos trabajando con funciones. ¿Sí? Entonces, estructura del ensayo desde la introducción. Entonces, dice la introducción debe presentar claramente el tema. Esta presentación puede ser exclusivamente conceptual o estar motivada, formular claramente la controversia. Bueno, esto ya nosotros lo hemos trabajado y hemos hecho el ejemplo. ¿Sí? Esto pues a través de un texto de uno de los compañeros. Y aquí señalé, como para que no lo olviden, este sujeto, pues de qué es que estamos hablando, viene el verbo, ¿sí? Mírenlo aquí entre paréntesis, debido, el complemento y la argumentación. Este es el primer párrafo. Segundo párrafo, aquí en el segundo párrafo o unido a este estaría el tema y el contexto, ¿cierto? Después vendría la tesis o hipótesis que está aquí. Vendría después los subtemas que yo les decía que podríamos convertirlos en en una sola frase temática y que allí requería pues un ejercicio de sintaxis. ¿Listo? Este que es el que más trabajo nos ha costado, de pronto este pues tiene que ver con algo que ustedes ya han venido elaborando. En el párrafo 2, perdón, en la parte 2, que es cuerpo de desarrollo, les tenemos aquí un ejemplo, que era el que les mostraba el compañero. Entonces estaría correcto porque hay referencias a los autores trabajados, que son los que determinan la calidad del texto. Dice aquí Holman, página tal. ¿Sí? Entonces, miremos que él ha trabajado parafraseo reconociendo al autor. ¿Sí? Aquí hay otro de la compañera, creo que ¿quién es? Bueno, también hace referencia ya no a un autor específico, sino a un documento de la Universidad del 2020. ¿Sí? Hay que revisar aquí las normas APA si está bien referenciado, pero pues muestra, si bien es cierto que aquí hay otro de otra compañera sobre la educación virtual, también es como un parafraseo, creo yo, aquí, aunque aquí hace unas comillas, pero no cierran, no están cerradas, hay que mirar esa referencia allí, pero pues está mostrándonos que revisó Taborda 2020. Como son temas, el COVID y esta educación virtual están tomando textos muy actuales que no se debería hacer en textos académicos, ¿cierto? Pero en el caso nuestro, pues estamos haciendo el ejercicio, pero les recomiendo pues que cuando ustedes trabajen esa parte de antecedentes o bibliografía, la bibliografía, pues, bueno, más que todo con el antecedente, debe tener 5 años. Entonces, pues si estos documentos están bien referenciados, pues no habría problema en el sentido de la bibliografía, ¿no es cierto? Porque esto no sería una investigación. Bueno.
La escritura es un recurso para encontrar nuestra propia voz. Entonces, si usted, mi querido estudiante, ha seguido, esperamos que utilice estas, digamos, recomendaciones, estos ejercicios, esto que hemos tratado de abordar, pues en otros textos, ¿no? Que ojalá no lo deje solamente para nuestro curso, sino que usted pueda incorporarlo en el momento que lo necesite en otro espacio académico. Y otro punto muy necesario, respete las voces de los autores, referéncielos. El plagio no es permitido y uno puede plagiar de manera, pues que ahí ven y se da cuenta que está plagiando. Recuerden que al principio estuvimos trabajando desde el Turnitin cómo se ve el uso indiscriminado de frases sacadas de páginas inclusive que no son recomendadas en términos académicos, y allí cualquier profesor puede hacer ese proceso, puede ser que desde el Turnitin o desde su propia lectura. ¿Sí? Entonces, pues eso va descontando la seriedad del texto y puede terminar siendo un problema no solamente de notas, sino de otro orden. ¿Sí? Entonces piensen mucho en esto. Eh, yo, digamos, el texto final lo haré, lo revisaré en Turnitin a ver cómo, qué problemáticas vemos allí. Elabore un plan de escritura, o sea, esto es como recomendación, ¿no? De lo que quedaría de todo el proceso. Puede ser que el plan de escritura sea diferente al que yo le he diseñado a mis cursos. Usted puede hacer su propio mapa mental de qué es lo que va a hacer, pero planifique antes de sentarse, digamos, a entregar un texto sin ninguna organización, digamos que esa es la recomendación. Los párrafos necesarios para el desarrollo del ensayo académico se exponen los argumentos, ¿cierto? Aquí estoy pensando en el cuerpo, que es, digamos, lo fundamental del documento, es decir, el cuerpo central del texto, pues que expone claramente el punto de vista del autor, pero aquí el autor va a estar ligado a nuestros referentes teóricos, ¿cierto? De las referencias que ustedes han analizado, han leído. Lógicamente que por tiempos, creo yo, por otras asignaturas, por pues las lecturas nuestras no son tan profundas como deberían ser, pero eso les queda a ustedes como un proceso de aprendizaje, ¿sí? De cómo se debe hacer, cuáles son las bases de datos, dónde busco, cuáles páginas no corresponden a uno agregar a un documento que le soliciten, ¿sí? Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Los párrafos pueden tener una extensión máxima. Bueno, aquí en el caso, nosotros estamos pensando, esto es una teoría, pero lo nuestro vamos a hacer 12 líneas. ¿Sí? O sea, 12 líneas, cada párrafo tiene 12 líneas. Eso se van como 2 o 3 páginas por la hoja de presentación, ¿sí? Que ahora la miramos. Bueno, ese sería como listo. Y cerrando con el estilo, que no lo debemos dejar de lado, pues colocarle mucha atención a la redacción, o sea, a la manera como escribimos, no solamente porque la profesora me lo solicitó, me lo leyó, yo también tengo que entrar a hacer ese ajuste de la ortografía. Bueno, en la ortografía ustedes han visto que hay páginas que nos ayudan, pero pues en algunos casos no todo aparece por la máquina, sino que tiene que ser la persona que está escribiendo, ¿sí? Como la parte de la puntuación. Bueno, ese es, que los términos, pues yo esto sí no lo veo con problema para ustedes, porque creo que son textos que se entienden, los que he venido revisando, pero algunas veces pues en otros documentos se encuentra uno estas problemáticas. Lo que hablamos del uso del español, ¿no? O sea, lo coloquial es como hablar de cualquier manera desde el oral y no desde la escritura con sus requerimientos. Hacer un buen texto es escribir pues bien, ¿sí?
y no ser tampoco extravagante, digamos, de una manera alambricado, quiere decir que no lo entiende nadie, ¿sí? O sea, que usa un poco de palabras inadecuadas en términos del desarrollo de la comprensión de la persona que te esté leyendo. Entonces dice que los textos deben de tener, lógicamente, ahí entraría lo que es ya un texto pues más científico y a quién va dirigido el texto, ¿cierto? Porque si estamos haciendo un artículo científico, pues va a tener unos, digamos, unas palabras, unos términos, una lexicografía específica. Eso sería como lo fundamental allí. Entonces, miremos aquí, yo les decía que en el campus ustedes van a encontrar pues estas dos pequeñas presentaciones. Listo. Bajarlo de aquí porque le da por ahí. De la asistencia. Bueno, miremos aquí en el campus. Ya estaría lo que quiero explicarles como lo más sencillo posible. Y que ustedes pues me pregunten. Ya sabemos que vamos a hacer la conclusión, ¿cierto? Las proposiciones o las frases temáticas que le llamamos nosotros de la conclusión. Pero entonces aquí estarían los materiales que acabamos de trabajar y yo he incluido, digamos, esta entrega más bien aquí para no hacer dos entregas. ¿Sí? Aquí hay recomendaciones sobre todo el documento, porque la idea sería que ojalá ese borrador número 1 pues ya vaya de la mejor manera organizado. ¿Sí? Entonces, miren, ya tenemos, digamos, nuestra hoja de presentación. ¿Sí? Y yo les coloco aquí en el borrador 1 pues que hay que, empieza aquí, tema, pregunta, todo lo que hicimos en el otro documento va aquí, ¿cierto? Listo. Entonces, aquí como yo ya tengo la introducción, voy a usar uno del compañero, supongamos aquí. Entonces, él tiene aquí esta frase temática. Es que hay que darle a usted, ¿no? Se ha podido ver, dice. Hay que corregirles. Bueno, ¿sí? Entonces sería, por ejemplo, va a ser la introducción, ¿cierto? Y en este es la frase temática. Ya copiamos todo el plan de escritura aquí, porque es el plan de escritura solo desaparece en el texto final. ¿Sí? Ahorita todavía debe aparecer. Es copia su primera frase temática y pues él piensa que así va a iniciar el párrafo. ¿Sí? Entonces, esta es la frase temática de él que tenemos que hacerle ajustes. La puede subrayar y con esta va a empezar a escribir. Lo más ideal, pues digamos, mi recomendación fraternal podría ser que aquí trate de unir con un conector con lo que sigue. ¿Sí? Entonces dice, con la búsqueda alternativa de la agricultura tradicional, debido a que se
a que se busca reducir el impacto que ha recibido el suelo por una... ¿sí? Entonces aquí tiene 1, 2, 3, 4. Le faltan 6 líneas. Para conectar lo que acaba de decir, use aquí un conector. ¿Sí? Y va a seguir escribiendo para terminar su párrafo. ¿Sí? Entonces aquí debe hacer 12 líneas. Ya tiene, con la frase temática, ya tiene 1, 2, 3. ¿Cierto? Casi 4. Entonces aquí construye su párrafo teniendo en cuenta estos elementos que acaba de poner acá. ¿Sí? Entonces, es muy importante, yo pienso que mejor colocarla al principio, las frases temáticas. ¿Por qué? Porque cuando no tiene uno la experiencia, si mete esto en otro lugar puede ser que se confunda. ¿Sí? Bueno, esa es. Entonces, 12 líneas, pero yo ya tengo mi frase temática, la traigo tal cual y la voy a conectar a lo que sigue el desarrollo de mi párrafo número 1 de introducción. Paso al párrafo 2, ¿cierto? Ya sabemos que todos los párrafos tienen 12 líneas. Párrafo número 2, yo también ya lo tengo. O sea, yo ya tengo aquí usemos el mismo para que no nos enloquezcamos. Eso. Entonces, él tiene que usarlo esto así, ¿cierto? Entonces, en el párrafo 2, él va a empezar con su... Listo. Este es el párrafo 2. Lo va a subrayar porque es una exigencia y aquí sigue, si puede poner punto seguido, pero si coloca punto seguido, lo importante es que lo que sigue aquí tenga relación, ¿no? Entonces aquí ya él tiene 1, 2, 3, 4 líneas, 4, le faltan 6. ¿Sí? Tenemos el párrafo número 2, este es el párrafo número 2. Y en el párrafo número 3, el mismo ejercicio. ¿Sí? Ahí estamos construyendo pues el documento. Mírenlo aquí. Lo voy a pegar acá. Listo. ¿Sí? Lo mismo sucede aquí. Traten de leerse en voz alta qué es lo que escribieron y cómo hacemos para conectar. Aquí se lo dejo en amarillito. Si puede ser un punto, si es un punto seguido, lo que sigue tiene que tener una relación, ¿no? No es que vamos a empezar a hablar de otra cosa. Tendríamos, mire, los 3 párrafos listos desde la frase temática y faltaría es culminarlo, ¿cierto? Culminar lo que quiere decir, que es de 6 líneas. Tengan en cuenta también que todos los párrafos, creo que ese es un punto que a uno se le olvida mucho, tienen una introducción, o sea, esta sería la introducción del párrafo. En la mitad podría haber como la argumentación y va cerrando, pero no es que vaya a decir en conclusión, ¿no? Y va conectando con el otro, pero aquí no estamos conectando todavía. Ya en la parte del texto final, sí. Entonces, si yo acabo de decir aquí tal cosa, entonces, pongamos, estoy en la introducción, ¿cierto? Y voy a empezar el párrafo número 2. Debo conectar este párrafo con este. O sea, que se sienta que hay una linealidad lógica. Aquí no la estamos haciendo sino desde el contenido. ¿Sí? Del contenido, ¿qué quiere decir? Que toda introducción tiene esta parte, que toda introducción tiene una
se va hacia la hipótesis y tiene el tercer párrafo que es todo el proceso. Y ya tenemos lo mismo, 1, 2, 3. Ya, el compañero no le faltan sino 6 líneas, ¿cierto? Aquí estamos trabajando, acuérdense, tenemos que mirar las normas APA, las distancias, ¿no? Ahora miramos eso. Vamos para lo mismo. Entonces vamos aquí en el párrafo 1 del cuerpo, vuelvo a mi plan de escritura, miren que el plan de escritura es el que me va a dar, entonces mírenlo aquí, ¿sí? Ya él lo tiene, párrafo 1, o sea, este es el argumento mayor, espero que así sea, cuando uno vaya, entonces ya él tiene el párrafo número 1, ¿cierto? Hace las correcciones, aquí página, listo. Entonces aquí dicen, hay la necesidad de unir entre párrafo y párrafo y entre partes, ¿no? Entonces aquí no es que vaya a ser que acabamos la introducción y se corta, no hay que unirlos, ¿no? Entonces aquí él tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, le faltarían 2. Si es parafraseo, pues entonces lo podemos meter de esta manera, ¿sí? Que creo que sí. Está el párrafo 2, o sea que vamos armando como una arquitectura allí, como un edificio. Esta le falta referentes, ¿sí? No tiene referentes. Entonces, si va acá, pues le va a salir malito aquí en el ensayo. Él tiene que mejorarlo, ¿sí? Y está en el párrafo 3, aquí, perdón. También le faltan referencias, ¿cierto? Ya tienen que tener referencias para que valga en la parte de lo que estamos hablando. Listo. Entonces voy acá. Listo. Entonces miren, ya tengo los 3 párrafos de cuerpo, ¿cierto? Y yo podría entonces quitar esto. Ya puedo ir armando aquí. Pero señalar, pues lógicamente, que fue lo que puse allá en el... Entonces ya puedo, miren cómo voy armando mi texto, ¿sí? Entonces le puedo quitar inclusive la palabra. Ya sabemos que los 3 primeros son introducción, y a partir de aquí viene el cuerpo. ¿Listo? ¿Sí? Pero lógicamente tengo que entrar en la dinámica de armarlo, ¿sí? Armarlo, ¿qué quiere decir? Terminar los párrafos usando las frases temáticas que hemos trabajado y que hemos corregido. Hacerlo referente, pongamos en el caso del compañero, de los 2 párrafos que faltan. Estos 2 toca, no me acuerdo si es 1.2 o qué, o 1.5. Podríamos ponerle 1 punto así, ¿sí? Para todo el texto. Y entre párrafos, pues sí va a una distancia. Párrafo y párrafo. Entonces, miren, ya tenemos aquí el documento, ¿cierto? Él debe señalar, o todos debemos señalar, la proposición o frase temática de cada párrafo. Y terminar el párrafo para que terminemos en 12 líneas. Listo. Entonces, nos faltarían las conclusiones. Dijimos que en la conclusión, así yo, él debe, o sea que en la número 1 de esta, perdón, de aquí,
de aquí, en el párrafo 1, debe hacer esto. ¿Sí? Reconfirmar la postura de la hipótesis a través de una frase temática. Esa es la proposición número 1. La proposición número 2, si me guío por esta, es la síntesis de los 3 argumentos que yo he planteado allí. ¿Sí? Entonces voy acá. Este es mi párrafo 2. ¿Cierto? Listo. Y según la teoría, nos faltaría el 3, que es el cierre. Esto. Listo. Y ahí ya tendríamos los 3 párrafos, claro. Pues aquí están como instrucción, no como desarrollo. Entonces lo tiene que hacer cada uno con su temática. Pero no olvidar que estos serían los 3 párrafos. Entonces tenemos párrafo 1, párrafo 2, ¿en qué consiste, no? Y párrafo 3. Listo. Entonces, como aquí ustedes ya tienen su hipótesis, se supone que debe reconfirmar la hipótesis. Entonces, resulta que yo en la introducción la tengo aquí, ¿cierto? Esta es mi hipótesis. Entonces tengo que reconfirmarla acá. No es que la voy a copiar, sino que la tengo que... Pero yo la voy a colocar aquí como un ejemplo, ¿cierto? Entonces, tenemos que reconfirmar nuestra tesis o hipótesis. Y aquí la síntesis de los argumentos es un poquito más complicado, ¿cierto? Porque requiere, pues, que usted mismo haga la lectura de estos 3 argumentos que expuso aquí y haga una especie de proposición con ellos, ¿sí? Una síntesis. Y luego, pues concluye, en conclusión o ¿sí? Lo que tenga que ver, digamos, con un conector. Aquí puede usar el conector que decíamos al principio para cerrar. Esos serían los, digamos, los... Y luego vendría, que ustedes ya lo tienen también, ya lo tiene aquí. Voy a dejar estos otros. Listo. Entonces él ya tiene aquí la bibliografía. Ahí no cortar y pegar allá. Ya está referenciada con norma APA. La coloca aquí. Listo, y puede quitarle pues esta referencia aquí. Referentes bibliográficos. Ese sería el ejercicio que le hemos llamado borrador 1. ¿Sí? Entonces, no sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿podría hacer el favor de explicarme bien las conclusiones? Es que se me fue por un momento el internet y no entendí bien. Ya. En la conclusión, nosotros lo que vamos a hacer es que volvemos a reconfirmar la hipótesis, ¿cierto? Quiere decir que yo puedo decir, pues que reafirmo aquello que he planteado como una posible verdad, entre comillas. Él dice que la hidroponía puede ser la mejor opción, entonces, para el futuro de la agricultura. Entonces, aquí lo tiene que traer, reconfirmarlo
a través de la escritura, no de que la vuelva a copiar, sino que la parafrasee y demuestre que sí es cierto eso que está diciendo. Ahora, ¿cómo lo digo que es cierto? En la síntesis de estos argumentos. Entonces yo podría, si él tuviera aquí todos los referentes, pues yo podría decir que Holman 2011, ¿sí? Yo podría traer aquí en la conclusión de la síntesis, podría nombrar los tres autores, por decir algo, podría traer los tres autores que he referenciado, pues decir, bueno, como lo afirman Holman, Pérez, ¿sí? Bueno, los autores que él que tiene que referenciar en los otros dos documentos, en las otras dos frases temáticas que no lo hizo, y armar su proposición. Podría ser una forma de pronto más fácil para ustedes, ¿sí? Es sintetizar aquí los autores y mostrar ellos qué es lo que afirman, en qué se encuentran esos tres autores, o esos dos autores, o esos tres documentos, o ese informe de la universidad, ¿sí? Aquí lo referencia. Lógicamente esto tiene que ir unido con otro. Y cierro, nos dice, en conclusión o definitivamente o posiblemente, bueno, lo que tenga que ver aquí con el cierre, que usted puede reflexionar, pero argumentalmente. No es que yo digo que mi tema ha sido el más importante de todos, ¿no? Recuerden que no usamos la primera persona. Y hace una recapitulación de eso y puede hacer recomendaciones. Entonces, una recomendación podría ser que se debe seguir trabajando sobre el concepto de hidroponía, ya que permite que en Colombia pase esto y esto. O sea, hacerle como una mirada al tema como tal, ¿no? Entonces hago esa reflexión y hago esa recomendación, que es un tema que va a poder tener un desarrollo, una mirada, ta. Ese sería el ejercicio. Ahora, lógicamente, aquí ustedes tienen que, número uno, no lo olviden, número uno, traen sus frases temáticas. Aquí yo lo he bajado, pero allá en el de ustedes aparece. Introducción. Entonces, proposición número uno. Puede usar dos formas. Punto seguido, pero tiene que tener una relación con lo que ustedes están siguiendo para terminar su párrafo, ¿cierto? O puede ser un conector también. Entonces usted puede decir aquí, actual, por lo tanto, pues dependiendo de lo que vaya a decir, yo no lo estoy diciendo que tiene que ser así, ¿sí? Por lo tanto, tal cosa. Posiblemente, bueno, cualquier conector de los que aprendimos bastante, pero que tenga relación, lógicamente, con lo que usted está, la relación que usted está estableciendo entre lo que dijo aquí y lo que sigue. Se hace mucha conciencia en esa unión de la proposición con el desarrollo del párrafo, ¿no? Porque si usted corta aquí y sigue hablando de otra cosa, no hay coherencia. Y tiene que haber coherencia entre esta parte que es fundamental, que es la frase temática. Con ella voy a iniciar el párrafo y voy a armarlo. Entonces, este punto debe ser claro. Yo se los propongo de dos maneras. Puede ser punto seguido, pero teniendo en cuenta que el punto seguido tiene que relacionar con lo que sigue. Puede ser punto y coma también, o puede ser un conector. ¿Sí? Lógicamente eso después lo tenemos que volver a revisar, a ver si se propuso bien o qué faltó.
Viene la hipótesis, pasa lo mismo, punto seguido, punto y coma, revisen los signos de puntuación o conector para unir su proposición o frase temática con la culminación de su párrafo. ¿Sí? Ahí tienen, ya que ustedes ya prácticamente tienen su documento. Lo que falta es ir, como cuando uno teje. Entonces vamos a tejer, ya tenemos aquí, tejemos las ideas, terminamos los párrafos y dependiendo de la manera como ustedes trabajen, pueden ir uniendo párrafo con otro. ¿Qué quiere decir? Yo terminé mi párrafo aquí de introducción y yo necesito conectarlo con el que sigue, con la tesis. Por eso, al buscar el cambio climático, dependiendo de lo que ustedes vayan a decir, porque yo no les puedo decir que usen conectores a la loca, ni tampoco que lo aprendamos de memoria. Recuerden que hay unos específicos en la argumentación y esos son los que nos van a servir. Entonces ustedes de una vez pueden conectar aquí, ¿no? Es importante, porque si lo vemos así, pues estamos haciendo como partes sueltas, ¿no? Aunque tienen relación en contenido, ya tengo que armar el tejido y ese tejido se arma a través de conectores. Ahora, también se puede usar, pero eso ya será como para el trabajo final. En este momento no lo hagamos porque nos podemos enredar. También yo puedo usar párrafos de conexión, que son más cortos, de 4 líneas, para tomar lo que dije allá y conectarlo con el que sigue. También puede ser. Pero en este momento, como estamos tratando de armarlo, pues es mejor que todavía no usemos ese tipo de párrafos para evitar pues que ustedes se vayan a... Bueno, entonces, reconfirmo la postura que yo tengo, ¿cierto? Yo digo que la hidroponía es la mejor opción. Entonces voy a reconfirmarla aquí. No copiándola totalmente como la copié yo, sino parafraseándola y mostrándole al lector que sigue. Dos, pero hago primero la proposición. ¿Sí? O puedo hacer, más bien, si a ustedes no se les confunde la situación, de una vez hacer el párrafo y subrayar lo que ustedes consideran la frase temática. Ese también puede ser un ejercicio más rápido que ponernos a hacerlo independiente. Ustedes pueden hacer su párrafo de reconfirmación de hipótesis, párrafo número 1 de la conclusión, y dicen, hacen mi frase temática, y le hacen este subrayado, y hacen su párrafo. Lo mismo con el de síntesis y lo mismo de cierre. Teniendo el aprendizaje de esta parte de arriba, que todo párrafo debe tener una frase temática. Entonces, lo que van a hacer aquí es hacer el párrafo y ustedes mismos señalan la frase temática. Y listo. ¿Sí? Ese sería el ejercicio. O sea, el borrador 1, que ya después pasará, ya quitamos, ya solamente dejamos el tema. O sea, el que tiene que ver con el texto final, pues también tiene un esquema, yo se los doy. Aparece título, tema, ¿sí? Y empieza el documento con los 12 párrafos, más los párrafos que ustedes puedan escribir para conectar una parte y otra, porque es que no lo podemos, aquí estamos como armando una estructura, ¿no es cierto? Entonces estamos haciendo las partes, pero después esas partes tienen que ir conectadas unas con otras, para que cuando yo lo lea, pues no pase como un río que de pronto no tiene por dónde pasar y se puede desbocar, no. Hay que darle, ¿cómo le doy esa coherencia? A través de los conectores. Los conectores ustedes les van a ayudar mucho para entender, bueno, yo terminé mi párrafo aquí, ¿cierto? Listo. Entonces lo que quiero hacer
es relacionarlo con el que sigue. Ah, ¿cómo lo voy a hacer? Pues tengo que usar un conector para que no quede partido el que sigue. Esto no puede estar partido, tiene que tener una linealidad. ¿Listo? Bueno, ese es como el ejercicio. Voy a guardar este, por pronto si les sirve de ejemplo, y si el compañero pues lo permite, lo podemos compartir a los compañeros. Voy a ponerlo aquí. Sí, profe, yo no veo problema en compartirla. Bueno, esa sería la idea, muchachos. Entonces, les recomiendo que pues tenemos las 4, ¿no es cierto? Voy a devolverles el documento que subieron y ustedes me suben, o sea, yo quiero calificar como hasta aquí, hasta las proposiciones. ¿Les parece? Hasta las proposiciones de cuerpo, que estén corregidas. Y ya la entrega para la otra semana sí sería así como yo se los estoy proponiendo. No sé ustedes qué opinan. O sea, que hagan unos ajustes, que hay bastanticos en algunos, y que hagan esa entrega hoy, porque si no se nos va acumulando el tiempo. Y yo miro hasta cuerpo, que es lo que más me interesa. Y ya ustedes para la próxima semana, pues ya no tenemos clase, pero sí entrega de este documento que yo les estoy explicando. Y luego vendría, yo creo que les mandé la fecha del final, 23. 23 sería el final, ya me imagino que todos vamos a sacar 5, porque imaginen con todo este proceso de correcciones, pues no hay por qué, ya tenemos, voy a cambiar de aquí, la sistemática, es que yo trabajo con proposiciones, pero es más complicado, entonces llamémosle mejor las temáticas en el plan de estudio. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué opinan de? Ese sería como la explicación y el cierre pues del curso en términos de clase. Pues seguimos trabajando con lo que tiene que ver con la parte de el trabajo final. ¿Sí?